Un saludo. En este video vamos a ver cómo se resuelve sistemas de ecuaciones no lineales mediante el método de Newton-Raphson. Este método es muy similar al método aplicado para resolver ecuaciones no lineales. Bien, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a manejar a X como una matriz. Entonces la matriz X, esto no significa potencia o derivada como podríamos manejar en funciones. Como esta es una matriz, este simplemente es como un subíndice. Entonces la matriz Xk más 1 es igual a la matriz Xk menos J a la menos 1 evaluada en Xk por la función evaluada en Xk. X es una matriz en donde se encuentran todas las variables que participan en el sistema de ecuaciones no lineales. F evaluado en X son la función 1 evaluado en X1, en X2, etcétera, hasta Xn. Así hasta la función n evaluada en las mismas variables. Esta J va a ser la matriz jacobiana. J evaluada en X. Bien, en la primera fila van a ser las derivadas parciales de la función 1 con respecto a cada una de las variables. Hasta la parcial de la función 1 con respecto a Xn. La segunda fila son las parciales de la función 2 también con respecto a cada una de las variables. Y esto sigue en las filas encontrando las parciales con respecto a cada una de las funciones hasta la función n. Bien, entonces vamos a ocupar el ejemplo que vimos en la clase anterior. Bien, vamos a ver el ejemplo que vimos en la clase anterior para el método de Gauss-Seidel. Ahora, aquí es importante que todas las funciones tienen que estar igualadas a 0. Una vez que están igualadas, esto es f, que depende de x mayúscula. Dijimos que x mayúscula pues representa cada una de estas variables. Bien, necesitamos el jacobiano. Entonces vamos a derivar parcialmente a cada una de las funciones. Bien, primero sería la parcial de la función 1 con respecto a x1. Entonces aquí tenemos la derivada del primer término con respecto a x1, pues simplemente es x2. Como es una derivada parcial, la derivada de esto es 0. Aquí tenemos una función que depende de x1. Entonces aquí sería más el coseno de x1. Y no tenemos otra función que dependa de x1. Bien. Ahora tenemos que derivar la función 1 con respecto a x2. La derivada de esto con respecto a x2 pues simplemente es x1
y la derivada de este término con respecto a x2 sería más x3 sobre x2 al cuadrado. Y no tenemos otro término que dependa de x2. Ahora, el último término, o el término que va aquí, es la parcial de la función 1 con respecto a x3. Este es el único término que tiene a x3. Entonces la parcial sería menos 1 sobre x. Para la siguiente fila vamos a calcular las parciales de la función 2 con respecto a cada una de las variables. Entonces la parcial con respecto a x1, tenemos este término que depende de x1, entonces la derivada sería 1 sobre x2 y es el único término que tiene x1. En el término que va aquí vamos a colocar las derivadas con respecto a x2. Entonces la primera sería menos x1 sobre x2 al cuadrado más x3 menos el seno de x2. En el término que va aquí es la parcial de la función 2 con respecto a x3. El único término que tiene x3 es este. Y entonces la derivada parcial sería x2. Y para la tercera fila serían las parciales de la función 3 con respecto a x1. Tenemos su derivada es 1. Y tenemos este término. La derivada sería menos x3 coseno de x1. En el término que va aquí es la parcial de la función 3 con respecto a x2. Únicamente tenemos este término en la función 3. Entonces la derivada es 1. Y aquí va a ir la parcial de la función 3 con respecto a x3. Únicamente tenemos este término. Y entonces la derivada sería menos seno de x1. Bien, ya tenemos el jacobiano y entonces podemos empezar a hacer el procedimiento de Newton-Raphson. Ahora, aquí vamos a definir un punto inicial, un x0. Hay que tener en cuenta que tenemos términos dividiendo, por lo que entonces los valores iniciales no deben incluir el 0 porque se va a generar una indeterminación. Podríamos escoger 1, 1, 1 como punto inicial, aunque no es seguro que este punto inicial nos dé el resultado o haga que converja el método de Newton-Raphson. Si no converge, entonces tendremos que probar con otros valores iniciales. Entonces, el valor inicial de la matriz X lo vamos a tomar con 1, 1, 1. 1 para x1, 1 para x2 y 1 para x3. Entonces esto lo vamos a sustituir en la función y en el jacobiano. Entonces, el jacobiano evaluado en 1, 1, 1 nos va a dar los siguientes valores. En la posición 1, 1, si sustituimos nos da... Bien, aquí es 2. Además, al evaluar la función en 1, 1, 1,
Bien, entonces x1 va a ser la matriz x0 menos el jacobiano inverso evaluado en x0 por la función evaluada en la matriz x0. Bien, eso nos va a dar que sería esta matriz menos esa matriz, que esta se tiene que invertir, aún la tenemos que invertir y multiplicar por esta matriz. Entonces este es un procedimiento complicado. Hay algunas calculadoras que pueden trabajar con matrices. Más adelante en un video les voy a mostrar cómo. O podemos hacer todo esto en una hoja de Excel o en algún programa que maneje matrices. También lo podríamos hacer en Octave. Bien, el resultado de esto es bien, entonces este es nuestro valor de la matriz x1. Bien, entonces lo que hay que hacer es seguir haciendo iteraciones para comprobar o llegar a un error, ya sea que lo establezcamos al inicio o un error que nos parezca conveniente. Entonces esto es x1. Para calcular el valor de x2, entonces sería todo esto, pero en lugar de 0 sería con x1. Bien, entonces aquí simplemente voy a poner los valores que quedan para no tardarnos mucho en estar haciendo todas las sustituciones. Bien, esta matriz se tiene que invertir multiplicada por la función f evaluada con estos valores de acá. Entonces este es el valor de x2. Bien, es un proceso complejo, entonces realmente hacerlo a mano pues es algo complicado. Lo vamos a hacer en una hoja de cálculo. Bien, entonces vamos a empezar con la matriz x0, que para nosotros fue 1, 1, 1. Y aquí vamos a meter todas las funciones que forman al jacobiano y a f, ¿no? Entonces esto va a ser xy, acordándonos que es una matriz. Esto va a ser el jacobiano de xy. Esto va a ser la función evaluada en xy. Y aquí nos va a dar xy más 1. ¿No? Hablando de los resultados del método de Newton. Para el jacobiano dijimos que esto va a ser x2. En la primera posición va a ser x1, esta va a ser x2 y x3. Entonces, en el primer elemento del jacobiano es x2 más el coseno de x1, que está en la celda
el siguiente valor es x1 más x3 sobre x2 elevado al cuadrado. Aquí es menos 1 sobre x2. Esto es 1 sobre x2. Aquí es menos x1 sobre x2 elevado al cuadrado más x3 menos el seno de x2. Y aquí es directamente el valor de x2. Este valor es 1 menos x3 que multiplica al coseno de x1. Esto siempre va a ser 1 y esto es menos el seno de x1. También tenemos que ingresar la función. La función aquí es x1 por x2 menos x3 sobre x2 más el seno de x1 menos 4.7. En este valor es x1 sobre x2 más x3 por x2 más el coseno de x2 menos 1. Y aquí es x1 más x2 menos x3 por el seno de x1 menos 4.3. Bien, tenemos hasta el momento los valores que habíamos calculado. Vamos a calcular el valor de x y más 1. Aquí hay que tener cuidado con el procedimiento que vamos a hacer, porque al trabajar con matrices pues tenemos que fijarnos en el procedimiento que vamos haciendo. Bien, primero, como es una matriz, vamos a seleccionar las celdas en donde va a quedar el resultado de la matriz. Vamos a darle igual y ahora vamos a seleccionar la primera matriz, que es x0. A esa se le va a restar la multiplicación de la inversa por la matriz función, por f. Como es una multiplicación, entonces vamos a emplear el comando mmult. Ahora nos pide que demos la primera matriz. Es la matriz inversa, tenemos que calcular la inversa del jacobiano. Entonces hay un comando que se llama minversa que me permite calcular la inversa de una matriz. Aquí tengo que seleccionar la matriz que voy a invertir, cerramos paréntesis, recordemos que estamos multiplicando matrices, pongo coma, me pide la segunda matriz que se va a multiplicar, selecciono esta matriz y cierro paréntesis. Ahora, antes de darle enter, esto funciona de forma diferente a cualquier función. Como es una función con matrices, no simplemente es presionar enter. Voy a presionar control mayúscula y enter al mismo tiempo. Así nos va a dar los tres resultados al mismo tiempo. Yo estoy usando una hoja de cálculo de LibreOffice, pero en programas como Excel también debe de haber una combinación de teclas. No recuerdo si es la misma o simplemente control enter o mayúscula enter, pero debe de haber alguna combinación. Para los siguientes valores de x1, x2 y x3 vamos a copiar los que nos quedaron aquí. Entonces voy a copiar i2 en la celda A6 y esto lo voy a arrastrar. Bueno, todos estos valores dependen de los que están en la izquierda. Entonces todo esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. Automáticamente se calcula esto en forma matricial. Entonces ya que tengo esto,
voy a agregar el error. ¿Sale? El error no lo calculamos en la primera iteración porque no tengo una iteración con la cual comparar, pero aquí ya puedo hacer la comparación. Tengo que hacer la comparación entre los valores de x1, x2 y x3. Entonces es el error calculado como en cualquier método de la unidad 2. Es el valor actual de x1 menos el valor anterior dividido entre el valor actual de x1. Lo puedo visualizar como porcentaje y esto lo arrastro. Ahora sí, ya tenemos todo lo necesario para copiar y pegar simplemente. Entonces esto lo copio, lo pego aquí, lo pego aquí, lo pego aquí. Bien, como vemos, los errores pues no parecen establecerse o no parece que converge el método si nos fijamos en los errores. Ahora, no quiere decir que el método esté mal. Lo que vamos a hacer es cambiar los valores iniciales. Aquí, vean, si aquí le pongo 2 en x2 al inicio, pues prácticamente el sistema se resuelve en 4 o 5 iteraciones. O sea, en Gauss-Seidel dijimos que tenemos que considerar el cambiar los despejes de las variables o cambiar los valores iniciales. La ventaja de Newton-Raphson es que el método no cambia, simplemente los valores iniciales. No va a haber un despeje o algo así, simplemente cambio los valores iniciales y veo si mi sistema converge. Vean que si pongo como valor inicial 1, 3, 1, este método converge. Si lo hubiéramos hecho a mano, empezamos con 1, 1, 1. Si lo hubiéramos hecho a mano, pues probablemente no hubiéramos llegado a una solución o nos hubiéramos tardado bastante. Vean aquí los valores del error cambian drásticamente y no parece que lleguemos a una solución. Entonces, lo único que vamos a cambiar en este método son estos valores de aquí. ¿Sí? No tenemos que cambiar nada más en el método. Y ahí, pues, si es a prueba y error, tendríamos que estar buscando valores a fin de que pues el error sea prácticamente cero y la función al evaluarla con los valores nos dé 0. Bien, espero que este video les haya sido de ayuda. Nos vemos en el siguiente.